De la unidad número 3, el tema es 3.3 fotografía aérea. Definición. Vamos a definir a la fotografía aérea como toda fotografía tomada desde el aire. Entre sus principales características vamos a tener, es una imagen real del terreno al momento de la toma de la fotografía. Todo lo que veamos y pueda captar por la cámara es realmente verídico, de lo cual nos va a ayudar a tener una buena toma de decisiones al momento de estar viendo la fotografía. La escala no es uniforme en todas las superficies. Esto va a depender, ¿sí?, de la topografía que existe en el terreno y de la forma en que el avión va a tomar la fotografía. Presenta una continuidad de tonos, es decir, al momento de que el avión va realizando su vuelo, podemos encontrar terrenos que no están cultivados y por lo tanto se pueden ver cafés o se pueden ver amarillos, porque pueden ser pastizales y en esta época del año, por ejemplo, están secos. O todo lo contrario, si se encuentran cultivados, vamos a encontrar diferentes tonalidades de verde dependiendo de la cobertura vegetal que se encuentre. Por ejemplo, si es un terreno que está sembrado con alfalfa, la tonalidad es un verde oscuro, mientras que sembrado con avena, por ejemplo, puede ser avena, trigo, puede ser una tonalidad, un verde más claro. Así también puede presentar como cobertura lo que son las copas de los árboles y también el tipo de árbol nos va a dar el tono. Y por último, presenta un factor que se llama de sobreposición o traslape, que es necesario para que se pueda ir armando lo que vamos a ver más adelante en un mosaico de fotografía. ¿Cómo se toma una fotografía aérea? Bueno, para empezar, la fotografía aérea se va a tomar desde un avión, un helicóptero, un globo, lo que son drones en la actualidad y los satélites. Antiguamente se utilizaban, ¿sí?, cometas o globos cautivos para tomar ciertas fotografías en lo que vienen siendo partes no muy elevadas. En la actualidad, realmente esto lo vino a suplir el dron. Los ángulos para tomar las fotografías son los siguientes. Tengo aire-tierra, perdón, aire-mar y aire-aire. Este se va a utilizar precisamente para la elaboración de cartografía. Modelos para la toma de la fotografía. Vamos a ver el primer método, ¿sí? El primer método consiste en que se va a tomar la fotografía ya sea en un avión o en un helicóptero de tipo turístico, en donde en la parte de la ventanilla, ya sea derecha o izquierda, va a ir ubicada la cámara. Normalmente este requiere un método de obturación diferente, ¿sí?, que va a ir de acuerdo a la velocidad que tenga el propio avión. Cuando decimos de una velocidad de obturación significa el cómo va a realizar al momento que hace uno el clic, la toma de la fotografía y cómo corre a la siguiente película. En la mayoría de los casos se utiliza una distancia focal para poder capturar una zona precisa. Este tipo de fotografías, ¿sí?, va a documentar fotografías turísticas de un lugar. El método 2. Se va a fijar la cámara por debajo del avión en una posición perpendicular al eje del vuelo, a fin de enfocar el piso. La cámara fotográfica debe ser protegida. Hay dispositivos que van a bordo del avión, ¿sí? ¿Qué significa que van a bordo del avión? Que se pueden manipular por dentro, ¿sí?, en el sentido de que se pueda cambiar o hacer algún movimiento extra de momento. Este tipo de métodos se utiliza para la elaboración de cartografías o reconocimientos militares. La planeación del vuelo. ¿Cuál es el objetivo de la planeación? Su principal objetivo del vuelo es obtener de una forma rápida y económica lo que es la cobertura fotográfica de lo que queremos ver, el estudio que queremos hacer, o la interpretación, o para la generación de cartografía. La planeación del vuelo en un proyecto va a determinar los parámetros que vamos a considerar del área de estudio para tal tarea. Dentro de esos parámetros vamos a encontrar los siguientes. La sobreposición longitudinal y lateral, máximos, mínimos y el promedio.
Vimos en una diapositiva anterior lo que era la sobreposición o traslape, pero aquí ya vamos a ver una forma más específica, si es longitudinal o si es lateral. También este tema lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. La altura del vuelo, ¿sí? Ya sea para escalas máximas, mínimas o promedias, dependiendo, ¿sí? La escala va a ser si el avión va muy elevado o va menos elevado. El área de cubrimiento. Este se va a llevar a cabo mediante la forma que vimos también, si es gran angular, si es teleobjetivo, en donde comentábamos que la formación del triángulo inverso que habíamos visto genera que se amplíe precisamente nuestra área de cubrimiento. La inclinación de las fotografías. Dependiendo de la inclinación, vamos a poder observar ciertas imágenes, que también más adelante es otro tema que vamos a ir viendo. La desviación de la línea de vuelo, en caso de que nuevamente exista un fenómeno que se llama turbulencia y el avión tenga que modificar su línea de vuelo. El giro de la cámara, en el momento que el avión hace maniobras, también se debe de considerar el giro de las cámaras para no perder detalles. Y por último, lo que es el paralelismo entre líneas. También será un tema aparte. Pero mientras, esas son los principales parámetros que se consideran para la planeación de. La evaluación debe completarse con un análisis de calidad fotográfica detallada a los negativos. Es importante los negativos porque estos se van a revisar y si no presenta ningún problema durante la exposición, significa que ya los podemos revelar. Entre otras especificaciones que vamos a checar, ¿sí?, en la planeación del vuelo va a ser la siguiente: el porcentaje de nubes, las sombras que podamos tener, la rayadura de lente que pudiera tener o la raspadura, las marcas estáticas que normalmente se presentan en la cámara, huellas, si es que funcionó el vacío y sobre todo que la densidad de lo que va a ser el tamaño de la imagen pueda dar una mejor resolución. Aquí vemos, por ejemplo, lo que viene siendo el diseño de la planeación de vuelo, en donde nos indica si cómo va volando el avión y si las condiciones en que las va a tomar son las adecuadas de acuerdo a los parámetros que vimos. De tal manera que viendo la dirección del vuelo, por ejemplo, vemos esta pequeña figura en donde cómo hace el avión y cómo tiene que ir precisamente, ¿sí?, al llegar de la parte de abajo hacia arriba, cómo da vuelta y regresa, y así sucesivamente para ir dando una buena cobertura en la toma de fotografías. Las escalas en la fotografía. Existen diferentes tipos de escala que vamos a describir. Normalmente tenemos escalas grandes que van a ser, ¿sí?, mayores de 1 a 10.000 a 1 hasta 15.000. Tenemos fotografías a escalas medianas que tenemos de 1 a 15.000 hasta 1 a 50.000 y por lo último tenemos escalas pequeñas que son menores a 1 a 50.000. Tiempo y cuándo hacer el vuelo. Tenemos tres factores que debemos de considerar para realizar la toma de las fotografías aéreas. El primero son las condiciones atmosféricas. Aquí debemos de checar precisamente mediante el sistema meteorológico las zonas que vamos a fotografiar. Si el día está claro, si está libre de nubes, si no tiene neblina, si no tiene calima, si no hay humo, polvo o si el viento está en calma. ¿Qué se refiere? Dependiendo que al final de cuentas vamos a considerar, ¿sí?, todos estos factores para la buena toma de fotografías. La diferencia entre lo que viene siendo la neblina y la calima es la siguiente. La neblina normalmente está a una altura superior y la calima normalmente se encuentra casi a ras de suelo a un promedio de 2 metros, por mucho. La estación del año. Es importante conocer la estación del año para determinar la calidad de la información que vamos a tener. No es lo mismo tomar fotografías en lo que viene siendo en los primeros meses del año, a mediados del año o a final del año, porque va a incluir muchas veces lo que viene siendo épocas de lluvia, va a incluir horas en el amanecer, horas en el atardecer, todo eso lo debemos de considerar para saber cómo es lo que vamos a requerir. Las horas del día convenientes para la toma de la fotografía.
Si nosotros queremos, dependiendo las sombras que vamos a tener, va a ser saber a qué horas. Si tomamos fotografías muy temprano o muy tarde, nos permite tener un mayor rasgo de sombra debido a la inclinación del sol. Mientras que tanto si la tomamos a mediodía, no nos va a permitir tener una sombra de gran tamaño. Normalmente, cuando son tardes, las sombras se alargan y eso permite identificar mejor las cosas. Repetía, si está a mediodía, que normalmente se le conoce al sol como en el cenit, por lo tanto, todos los rasgos de sombra estaremos casi perdiéndolos. Las sombras son muy importantes en las fotografías, ¿sí? Debido al estudio de la geología estructural que requiere en ocasiones acentuar esas sombras. Y esas estructuras geológicas van a ser cerros, van a ser cañadas, van a ser barrancas en general. La altura óptima del Sol sería, ¿sí?, a 45 grados y existen especificaciones donde van entre 30 y 80 grados dependiendo la forma de la fotografía. La hora en que esto sucede, perdón, cambiará naturalmente según la época del año y la latitud de la región en cuestión. Habíamos visto que hay usos horarios y por lo tanto, ¿sí?, si aquí en nuestra parte, en el centro de la República, tenemos un horario y por X causa nuestro trabajo se va a representar en la parte norte de nuestro país, cambia el horario y hay que considerar esa parte para hacer bien la planeación de nuestro vuelo. Dirección de las líneas de vuelo. Es determinante esta forma de ser la línea de las direcciones de vuelo. Vimos en una diapositiva anterior cómo va siendo el avión y cuando llega al límite que necesita da vuelta y regresa y va haciendo las coberturas. Vamos a ver el primer caso. Se trata de, si es un instituto geográfico, como en este caso el INEGI, va a tomar las fotografías de norte a sur o de este a oeste, ¿sí? O asimismo puede tomar ambas direcciones. Así es como el INEGI procede a tomar las fotografías en México. La ventaja de este criterio es la siguiente, ¿sí?, que de acuerdo a la topografía del terreno, si es muy irregular, va a producir que las dificultades, que son la escala y la sobreposición, las pueda controlar. El segundo criterio consiste en adecuar las líneas de vuelo a la topografía y forma del área a cubrir. Normalmente no tiene una dirección fija. Son fotografías que normalmente se utilizan para dar un reporte turístico, ¿sí?, dentro de la faja de vuelo y que no tenga algunos elementos estructurales predominantes, cubriendo un mínimo de la línea de vuelo. Nuevamente se ocupa para fotografías turísticas. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo está el avión, ¿sí?, y cómo va marcando en estos pequeños rectángulos las áreas de vuelo. Lo voy a pasar a otra imagen y lo que quiero que vean es que en esta parte se ve cómo va tomando la fotografía el avión y de este recuadro, ¿sí?, vuelve a tomar lo que es la fotografía, va de aquí hasta acá. Luego vuelve a tomar la misma fotografía de la mitad de la anterior y genera una nueva. La tercera fotografía lo toma de la mitad de la segunda y genera una nueva. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que vaya cubriendo lo que viene siendo el área de traslape. Por su atención, gracias.